Buen día tengan ustedes estudiantes, el día de hoy deseándole lo mejor como siempre quien les habla, arriba los ánimos y continuamos pues con nuestra clase de literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre la generación del 98 y 27, famosos escritores que a través de las letras nos han dejado obras innumerables que de una u otra forma reflejan su época, su momento, su lugar. Veamos qué características tienen este tipo de generaciones. Generación del 98 y 27. Generación del 98. La generación del 98 estuvo formada por un grupo de escritores que, nacidos entre 1864 y 1875, compartieron una formación intelectual bastante semejante, un estilo con aspectos comunes que rompe con la literatura anterior y un acontecimiento que los aglutinó, el desastre de 1898 y una guía espiritual reconocido por todos, Miguel de Unamuno. Esta generación representó un fenómeno importante por cuestionarse la tarea intelectual frente a España y la política española y plantearse el dilema de una literatura acorde con esas inquietudes. Contexto histórico de España. Pérdida de sus últimas colonias en ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Derrota del ejército frente al poderío norteamericano, crisis política, económica y social, la decadencia total y la crisis espiritual. Características: culto a la belleza sensorial, musicalidad, búsqueda de identidad nacional, reacción frente a la apatía, lenguaje sobrio y sencillo, atracción por Castilla, búsqueda de claridad y llaneza, predominio del ensayo y la narrativa. Sus principales representantes son Miguel de Unamuno. Ustedes van a poner la obra más importante de Miguel de Unamuno. Juan Ramón Jiménez, igual su obra más importante. Antonio Machado, lo mismo. Azorín, Ramón del Valle Inclán y Jacinto Benavente. Principales representantes, ya los mencionamos anteriormente y específicamente vamos a hablar de Miguel de Unamuno, quien nació en Bilbao en 1864, Salamanca, falleció en 1936. Líder de la generación, el gran filósofo de la generación del 98, cursó la carrera de Filosofía y Letras, tuvo una amplísima cultura antigua y moderna, filología, literaria y filosófica. Introduce la filosofía existencialista en España. Características: renovación de la novela, mezcla de lo real y lo irreal, y el teatro, expresión de las ideas en sus ensayos filosóficos, en sus novelas, aborda la historia y la cotidianidad en sus libros, búsqueda de la identidad española, angustia existencial por lo pasajero de la vida. Principales obras. En narrativa tenemos La tía Tula, Niebla, San Manuel Bueno, Mártir. En poesía, El Cristo de Velázquez, Cancionero, Romancero del Destierro. En teatro tenemos La Esfinge, Soledad, Fedra, Medea, El hermano Juan. Y en ensayos, Vida de Don Quijote y Sancho, La agonía del cristianismo. Juan Ramón Jiménez, Moguer, 1881, Puerto Rico, 1958. Estudió Derecho, pero abandonó la carrera para dedicarse a la pintura y a la literatura. Era una persona tremendamente sensible, como yo. No tuvo hijos, pero le encantaban los niños. Fue solidario con los niños huérfanos de la Guerra Civil. Por causa de la guerra tuvo que abandonar España. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1956. Características de su obra: poesía metafísica esencial, instinto cultivado, exquisitas manifestaciones de sensibilidad, matriz y sonido, influencia del modernismo, fuerte lirismo en toda su obra, prosa poética, verso libre, predominancia en su poesía del debate del hombre frente a sí mismo, frente a la naturaleza y el mundo frente al amor. Principales obras. En poesía, La soledad sonora, Diario de un poeta recién casado, Animal de fondo, Platero y yo, célebre y hermosa elegía en prosa, Platero y yo. Antonio Machado, nació en Sevilla en 1875, fallece en Francia en 1939. Poeta español extraordinario, estudió en la Institución Libre de Enseñanza,
Trabajó como actor teatral. En París trabaja como traductor y es allí que empieza a escribir. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española, 1927. En Madrid lo sorprendió la guerra y cayó muy enfermo. Características de su obra. No se rindió plenamente ante el modernismo. Poesía sobria y austera. Poeta de lo interior. Melancolía e introspección. Principales obras: Soledades. Posee musicalidad, apego a la familia, nostalgia, melancolía y sentimiento de ausencia. Campo de Castilla. Medita sobre España. Ideas de pesimismo y renovación. Lenguaje directo. Soledad en la captación verbal. En el alma del poeta se funde con los del paisaje y visión antagónica de Castilla. Tierra triste y noble. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué a sequía escondida, agua, vienes hasta mí, manantial de nueva vida, en donde nunca bebí? Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba colores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Generación del 27. La Generación del 27 fue un grupo literario que aparece en la esencia literaria española alrededor del año 1927, en que se conmemoró el tricentenario, de la muerte del poeta barroco Luis de Góngora y Argote, y se reivindicó su poesía perteneciente al culteranismo. Los escritores de este grupo compartieron la voluntad de integrar la vanguardia y la tradición. Contexto histórico: dictadura de Primo de Rivera, 1921-1930. Proclamación de la Segunda República, 1930-1936. Guerra Civil Española, 1930-1936. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra europea, adelantos tecnológicos. Imagínense qué tal contexto histórico ha sucedido en esas épocas. Características: conmemoración del aniversario de la muerte de Góngora, 300 años, influencia de la vanguardia europea, recuperación de la tradición literaria española, reformulación literaria propia, interés por el empleo adecuado de la forma y la lengua, desdén por el sentimentalismo y la retórica, igualdad en el concepto de poesía como misterio. Sus principales representantes: Federico García Lorca, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, José Ortega y Gasset, Jorge Guillén, Rafael Alberti. Estos son sus escritores más representativos, y ustedes al lado van a poner sus obras más sobresalientes. Tenemos a Pedro Salinas, Madrid 1891, Boston 1951, poeta, ensayista y crítico español, denominado el poeta del alma, considerado el tercer poeta amoroso de España. Estudió en Francia e Inglaterra y se doctoró en su país. Profesor universitario en Sevilla, Murcia, Cambridge y Boston. Características de sus obras: elemento básico de su creación, autenticidad, belleza e ingenio. Autor perfeccionista, pero de gran sensibilidad. Destaca su concepto del amor. La amada es amiga, la amada saca de la duda al amante, de su nada anterior. Le inventa un mundo, lo salva del caos. Poesía subjetiva y asimétrica, elementos místicos y neoplatónico. Principales obras: podemos distinguir tres en su producción: poesía pura bajo el influjo de Juan Ramón Jiménez, presagios, seguro azar, fábula y signo, poeta del amor, la voz a ti de vida. Principales obras: poeta del amor, razón del amor, largo lamento del tono elegíaco, cantó al amor que agoniza y muere. La tercera etapa tras la guerra civil, libros de poemas en los que se observa una lucha entre su fe en la vida y los signos angustiosos que a su alrededor. El contemplado, todo más claro, confianza, 1944, libro póstumo que recoge poemas escritos en esos años.
Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible tú. Sé que cuando te llame, entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer. Y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra del mundo te diré, yo te quiero, soy yo. Hermoso poema. Si me llamas así, si me llamaras, lo dejaría todo, todo lo tiraría. Los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor. Tú, que no eres mi amor, si me llamaras, y aún espero tu voz, telescopio abajo desde la estrella, por espejos, por túneles, por los años bisiestos, puede venir. No sé por dónde, desde el prodigio siempre, porque si tú me llamas, si me llamaras, sí, si me llamaras, será desde un milagro, incógnito, sin verlo, nunca desde los labios que te beso, nunca desde la voz que te dice, no te vayas. Federico García Lorca, Granada 1898, Granada 1936, poeta y dramaturgo español. Cultiva la música, la pintura y el dibujo. Se gradúa de abogado y estudia filosofía y letras. Muere asesinado los primeros días de la Guerra Civil. Características de su obra: identificación con los grupos marginados gitanos y negros, influencia de Jiménez en su primera época, protagonismo de personajes femeninos, temas recurrentes: muerte, violencia, erotismo, pasión, abundancia de símbolos en su poesía, referencia al mundo inconsciente del individuo. Principales obras: poesía, poema del cante hondo, romancero gitano, poeta en Nueva York. Teatro, Bodas de Sangre, Yerma, La Casada de Bernarda Alba, Bodas de Sangre. Su obra principal, Bodas de Sangre, su género es dramático, especie de tragedia. Tema, el amor imposible, el amor frustrado y el deseo. Estructura, 3 actos. Personajes: novia, Leonardo, novio, madre del novio, padre de la novia, mujer de Leonardo, suegra de Leonardo. Argumento: la preocupación más grande de la madre es perder al único hijo que le queda y quedar sola. Desde el comienzo de la obra insiste en la cuestión del cuchillo, la navaja y otro tipo de armas similares que han acabado con la vida de su marido y otro hijo, anticipando así el final de la boda. De la obra. El novio desea que su madre pida la mano de su novia, quien tuvo una relación con Leonardo. Pertenecía a la familia de los Félix, odiados por la madre, por ser los autores de las muertes que marcaron su vida, y acabó casándose con una prima de ella. Acá continúa el argumento, que lo vamos a realizar en clases, y una partecita nada más de su obra La casada infiel. Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago, y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos, y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Bueno, estudiantes, vamos a continuar leyendo y resolviendo las páginas 249, 250 y 251. No se olviden de la famosa obra Platero y yo. Cuídense mucho, muchísimas bendiciones y hasta una próxima oportunidad.